Muy bien, seguimos dentro de esta serie de estudios acerca de argumentaciones antitrinitarias. Vamos a recomprobar que los antitrinitarios que estamos estudiando en sus argumentos realmente creen como los testigos de Jehová. Vamos a notar cómo otro argumentador, así como además de él otros, insisten en la irrealidad, en la mentira de que no creen como los testigos de Jehová acerca de su noción de la existencia de Cristo. Realmente vamos a notar que creen exactamente como los testigos de Jehová. No hay ninguna razón para que lo oculten como lo hacen. Y aquí los vamos a poner de manifiesto en la tergiversación de la realidad. Creen como los testigos de Jehová efectivamente acerca de la existencia del Señor Jesucristo. Y vamos a notarlo enseguida en lo siguiente que vamos a estar mirando. Te invito a que pongas atención conmigo para verificar lo siguiente. Hay un error de conceptos que a día de hoy se sigue dando dentro de la esfera adventista, y es la de confundir términos y creer que creado y engendrado es lo mismo. Bueno, vamos a hacer el siguiente planteamiento. En primer lugar, vamos a revisar en contexto lo que se dice en esta corta presentación antitrinitaria. Y después vamos a pasar a comprobar que creen realmente acerca del tema de la existencia de Cristo, exactamente creen como los testigos de Jehová, y aquí se va a negar por parte de este argumentador antitrinitario, que crean como los testigos de Jehová. Pero aquí lo vamos a comprobar nosotros que sí creen exactamente igual. Así que están dentro del mismo engaño. Entonces aquí plantea el argumentador un aparente contrasentido, un error de conceptos, de mal comprensión de conceptos. Decir que Cristo fue creado no equivale a decir que fue engendrado, pero vamos a ver que sí. Ahora, esto no es decir que Cristo no fue el que creó todas las cosas espirituales y tangibles, animadas e inanimadas. Eso es otro punto, pero tratan de envolver en este muñeco de paja que se inventaron estos argumentadores antitrinitarios, como ya hemos revisado en estos temas que hemos presentado de esta serie, que te invito a que verifiques para el contexto más amplio de estos temas, a lo que estamos llegando ahora, a desmentir que no crean como los testigos de Jehová, estos antitrinitarios que estamos escuchando en esta serie, porque en realidad creen como ellos. Y pues bueno, se interesaron bastante en mantener este muñeco de paja que aquí les desmantelamos. Así que no hay error de concepto, siendo que Cristo no existía. Llegó a la existencia a través del supuesto engendramiento divino, ontológico, en algún momento de la eternidad. Así que no hay tal engaño de conceptos, es exactamente lo mismo. Y también se tiene muy claro, como ya certificamos, que el Señor Jesucristo es el que creó todas las cosas, Él es el creador, pero que Él de ninguna forma fue creado, traído a la existencia en algún momento de la eternidad, ni siquiera por el proceso de engendramiento que aquí infieren los argumentadores antitrinitarios que hemos estado notando a través de esta serie. Así que empieza mal y concluirá mal el argumentador antitrinitario. Sigamos escuchando. Cuando hablamos de Jesús y de su preexistencia antes de venir a la tierra como hombre, surge el debate de si hubo algún tiempo remoto del pasado eterno en que Cristo no existió. Aunque en este vídeo no vamos a hablar de ello, sino que vamos a intentar explicar que Cristo es un ser engendrado y no creado, y que estos términos son muy diferentes el uno del otro. Realmente está hablando acerca de si Cristo existió o no existió en algún momento de la eternidad. De eso se trata el tema. Pero mira cómo te enfoca. Trata de decirte, no estamos hablando de eso. Será tema de otro estudio. De eso está tratando este tema, precisamente. Y vuelve a decir, hay un error de conceptos de que Cristo fue creado o que fue engendrado. Y repito, Cristo, a través del proceso de engendramiento, fue creado, es una criatura según ese concepto, que se niegan a creer que fue una criatura el engendro. Están yendo en contra de su propia lógica.
los argumentadores antitrinitarios, además de que también dentro de su propia lógica, la realidad desmiente esa lógica de que no creen como los testigos de Jehová, porque sí lo creen y lo vamos a verificar mientras sigamos escuchando. Es interesante porque cuando se intercambian opiniones sobre la divinidad de Jesús, la deidad, la Trinidad y todo lo que tiene que ver con Dios en relación a su persona, quién es y por cuántas personas está conformado, nos encontramos con la idea de que Cristo fue engendrado del Padre en algún remoto momento de la historia eterna del pasado, ¿no? A lo que se suele responder que si Cristo es un ser creado, entonces no puede ser Dios. Ya vimos, y lo vamos a recomprobar aquí, que si bien es cierto que los antitrinitarios de esta ideología que estamos escuchando en esta serie dicen que Jesús es Dios, realmente lo minimizan, lo rebajan, ya lo hemos visto. Te invito a ver los tres temas anteriores al menos para que puedas certificarlo. Pero desde el inicio notamos todo esto. Entonces, dicen que es Dios, pero así como también se le dice a los ángeles, así como se dice a los seres humanos dioses, así que pues también se le dice Dios porque es Cristo un representante de Dios, así que por eso se le dice Dios. Son las formas tergiversadoras que rebajan, desestiman la realidad divina absoluta máxima en el sentido más elevado de la divinidad del Señor Jesucristo. Y a través de la ideología dogmática del engendramiento que también creen los testigos de Jehová, así como estos antitrinitarios que niegan esa situación, pero caen muy fácil ante la presentación de las evidencias, vemos que sí tergiversan la divinidad del Señor Jesucristo y es en contra de las escrituras directamente. Así que vemos una vez más, hace uso de la sugestión para presentar una justificación aparente, pero no, más bien es una malversación tergiversadora de la realidad, de lo que realmente creen estos argumentadores antitrinitarios. Sigamos escuchando. Ahí hay un error de conceptos, ya que se toman estas dos palabras, creado y engendrado, como sinónimos, como dos palabras que quieren decir lo mismo, ¿no? Exactamente. Es lo mismo ya que el engendro no existía, así que a través del supuesto y misterioso, entre comillas, proceso de engendramiento, fue traído a la existencia y dado a luz. Esa es la realidad que está negando en su argumentación y nota que habla muy rápido, no da espacios, está muy planificada y mecanizada la dicción, pero aquí lo pausamos y lo vamos revisando, precisamente para que se pueda ver que ya está premeditada la astucia engañadora. Sigamos. Lo mismo. Esto entonces conlleva que se catalogue a la persona que dice que Cristo fue engendrado por Dios en el pasado como testigo de Jehová, ya que estos creen que Cristo fue un ser creado por Dios y por lo tanto, si engendrado y creado es teóricamente lo mismo, entonces se encasilla a esa persona como seguidora de Russell, ¿no? Y es exactamente lo mismo y vuelve a decir las cosas sin demostrar que realmente no crean como los testigos de Jehová, así como los demás antitrinitarios que hemos escuchado en esta serie, más otros que por razones de tiempo no presento, pero al menos algunos de los representativos de esta ideología caen en esta situación. Ya cuando tú escuches a otros como ellos decir, no creemos como los testigos de Jehová acerca de la existencia de Cristo, bueno, pues ya vas a volver a comprobar si ya viste la comprobación que llevé a cabo en esta serie al respecto, pero ahora, si no lo has visto, aquí lo vas a ver. Así que te invito a que mires el desarrollo de esta serie, al menos tres temas atrás, como mínimo, de serte posible, y si no, aquí lo comprobamos, de que sí creen. No estamos catalogando, estamos certificando, comprobando que creen, como los testigos de Jehová, en el engaño antibíblico del supuesto engendramiento ontológico de Cristo en algún momento de la eternidad. Y lo vamos a certificar. Sigamos. Pero insisto, esto es un problema de terminología que vamos a... No hay tal problema de terminología. Tenemos muy claro que el Señor Jesucristo creó todo lo que existe.
y creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Él siempre ha existido, siempre en la existencia, siempre ha estado lado a lado como ser personal con Dios el Padre y también con el Espíritu Santo, en un tema mucho más amplio que esto. Pero por ahora, a través de esta confirmación que ya hemos respaldado a través de esta serie, vuelvo a decir, no hay tal sugestiva información o mal comprensión de conceptos. El engendro, puesto que no existía, llegó a la existencia a través del supuesto engendramiento según esa ideología. No hay tal error de concepto que intentó manejar manipuladoramente este hábil argumentador mecanizado en el argumento. No hay tal error de confusión de conceptos. El engendro no existía como ser personal, así que fue creado el engendro para que existiera según esa ideología dogmática, dicho sea de paso. Intentar explicar. He de decir que yo también pasé por esta fase, ¿no? Por esta experiencia. Yo también era de los que se decía, ¿no? A sí mismo, si Cristo es un ser engendrado o creado, da igual porque ambos me parecían lo mismo. Así que está yendo en contra de la realidad y tuvo que adormecer la conciencia para venir a fabricar el autoengaño. No es lo mismo decir Cristo fue engendrado, Cristo fue creado, cuando equivale exactamente a lo mismo. No existía, así que tuvo que llegar a la existencia a través de un proceso de creación, que fue el engendramiento supuesto ontológico de Cristo, el Hijo literal del Padre literal, supuestamente, de acuerdo a esa ideología antibíblica que estamos revisando y comprobando en esta serie. Entonces no puede ser Dios. Pero realmente estaba. Dicen que es Dios, estos antitrinitarios, dicen que Cristo es Dios, pero lo rebajan en la realidad divina de Cristo. Y ya desde el momento en que dicen que fue un ser engendrado en algún momento del remoto pasado, ya lo rebajaron. Tan solo con eso, tan solo con esa afirmación antibíblica. Y tienen que pasar a desvirtuar pasajes bíblicos como Proverbios 8, como el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, y otros textos que ya hemos revisado eh, que desvirtúan, malinterpretan para tratar de acomodarlo, y que ante las mentes impreparadas, pues esto es un espejismo que no lo notan. Pero cuando abrimos los ojos a la realidad de lo que está sucediendo con estos ilusionistas argumentadores antitrinitarios, nos damos cuenta que no es como están pretendiendo y que en realidad están emitiendo una ideología antibíblica en contra del Señor Jesucristo, que aunque le llamen Dios, en realidad lo ven en una forma muy rebajada. La palabra de Dios muestra al Señor Jesucristo siendo todopoderoso. Y ellos dicen, no es el Dios todopoderoso, igual que los testigos de Jehová, así como otras formas de decir. Y en su momento, yo he invitado y sigo invitando a través de esta serie a los antitrinitarios que estoy presentando aquí más de su propia ideología, que con mucho gusto me aborden y estudiamos el tema a fondo acerca de esto que estoy presentando. Mientras tanto, pues yo sigo estudiando contigo, con ustedes, con el propósito de quienes están recibiendo de estas creencias recientemente puedan ver lado a lado la situación. Y lo hacemos con el debido tiempo y contexto. En contexto. Sigamos escuchando. Equivocado en el planteamiento. Crear es producir algo de la nada o mediante. Allí, cuando dice crear, es producir algo de la nada. Entendemos, en primer punto, cuando el Señor Jesucristo creó, lo hizo no existiendo materia preexistente. Es nihilo. Está muy claro ese punto. No hay ninguna confusión de conceptos. Ese punto es muy claro. Está entonces aquí él esmerándose en presentar ese muñeco de paja. Ey, se está confundiendo esta situación. Crear de la nada es una situación. Y el Señor Jesucristo no fue creado de la nada. Arrio creía eso.
Por supuesto, los testigos de Jehová creen en muchos aspectos con relación a lo que dice Arrio. Sin embargo, para sorpresa de los antitrinitarios, si es que es una sorpresa, es muy difícil creerlo de parte de estos tergiversadores antitrinitarios, pero digamos que es una sorpresa para ellos. Los testigos de Jehová, a diferencia de Arrio, creen en el engendramiento ontológico de Cristo, divinamente hablando, así como lo presentan los antitrinitarios, así como había algunos pioneros adventistas que creían en esa perspectiva ideológica del supuesto engendramiento ontológico de Cristo. Sí, exactamente creen los testigos de Jehová así. No hay razón para que lo intenten eh, ocultar, lo maticen y generen esta ilusión de supuesto error de conceptos, error conceptual. No hay tal situación. Él está hablando ahorita aquí, el argumentador, precisamente de lo que es la creación ex nihilo, la creación de la nada, de lo que no existía, llegó a existir. Y por obra del Señor Jesucristo, el Creador, sí, todopoderoso. Cuando guste lo comprobamos. Así que dentro de esta dinámica vemos que es muy claro que el Señor Jesucristo es el que creó. No hay ninguna situación de error de conceptualización que está pretendiendo este argumentador. Materiales que tenemos a la mano, ¿no? Al abasto. Por ejemplo, de la madera podemos crear sillas, mesas, armarios, muebles y muchas otras cosas. Pero como nosotros no somos Dios, no podemos hacer que ese objeto inanimado pase a tener vida. Pero, por ejemplo, en el caso de Dios, Él Y no estamos diciendo lo contrario. Justamente es así como se ve el asunto en realidad. No tenemos esa capacidad divina de crear de la nada, como Dios sí la tiene. No hay error de conceptos, pero Él lo maneja así como que es un error de conceptos, porque no tienen que decir nada realmente a favor de una credibilidad genuina en su argumentación. Tienen que entonces inventar el muñeco de paja, la ilusión argumentativa. sí creó de la nada, ¿no? De su palabra, como por ejemplo las plantas, los árboles y los animales, ¿no? Y también creó a partir de materiales que él mismo había creado, como es en el caso del hombre, que fue creado a partir del polvo de la tierra. Bueno, entonces véase, esto que él está diciendo no entra en ninguna forma para que sea confundido. No lo confundimos. Ellos se inventan que nosotros, que no creemos como estos antitrinitarios, en la supuesta creación ontológica a través del engendramiento de Cristo, ellos creen que nosotros no entendemos lo que estamos creyendo, pero lo entendemos y también vemos así esa perspectiva que Él presenta. Eso es así. Así que el Señor Jesucristo creó todo lo que hay. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Exactamente. Ahora, con relación al ser humano, claro, del polvo de la tierra, es el registro, pero nos pretende hacer ver como que no entendemos ese punto. Claro que lo entendemos, y aquí te lo certifico y cuando gustes lo vemos contigo, que aquí te estoy escuchando a ti en esta argumentación, cuando gustes, frente a frente, lado a lado. Así que estás inventando como aprendieron en esa ideología que no entendemos el concepto de creación con relación a cuando el Señor Jesucristo creó. Claro que lo entendemos y te lo estoy demostrando y cuando gustes con mayor amplitud. Tanto las plantas como los animales, como el hombre, ¿no? Incluso los ángeles, Dios los creó, ya sea por su palabra o a través de materiales ya existentes, teniendo cada uno de ellos una naturaleza propia, ¿no? Una naturaleza concreta. En el caso de las plantas, su naturaleza es vegetal, en el caso del hombre, su naturaleza es humana. Y en el caso de los ángeles, su naturaleza es angelical, ¿no? Por decir algo. Y ninguno de ellos comparte la naturaleza divina, ya que todos son creados, formados a partir de la nada o a partir de materiales ya existentes. Así que, teniendo claro que crear es producir algo de la nada o de materiales ya existentes, ahora vamos a definir lo que es engendrar. Engendrar es dar a luz. Precisamente de lo ya existente. Justamente, escucharon lo que dijo. Justamente, engendrar.
es de lo ya existente también. Así que exactamente es una forma de creación. Es un método de creación también, el engendramiento. Escuchemos un poquito atrás para reconfirmar este punto. Formados a partir de la nada o a partir de materiales ya existentes. Lo creado fue a partir de materiales ya existentes. Nótese ahora. Así que teniendo claro que crear es producir algo de la nada o de materiales ya existentes, ¿Qué es crear? Producir algo de la nada o de materiales ya existentes. ¿De dónde viene un engendro? ¿De dónde viene? Una creación, una criatura, un engendro. ¿De dónde viene? De algo ya existente, ¿sí o no? De alguien ya existente, definitivamente. ¿Sí? Y ahora note lo que dice. ahora vamos a definir lo que es engendrar. Engendrar es dar a luz, dar vida de la propia vida. Dar vida de lo que ya existía. Dar vida de la vida que ya existía. Es exactamente el proceso de creación. Lo dice y pretende que no lo entiende, porque está enfocado mecánicamente a la sugestión, al autoengaño. Y es lo que transmite. Así que es exactamente lo mismo. La creación de una vida a otra vida. Una vida da luz a otra vida. Es el proceso de engendramiento, precisamente. Así que vemos que es exactamente lo mismo acerca de que el engendro es creado, es una creación y es Dios quien da la vida, es Dios quien da el origen, es Dios quien hace que llegue a efecto el proceso de engendramiento. Es Dios, no nosotros, sino es Dios el que da la vida. Por ejemplo, nosotros no creamos hijos. Si pudiéramos No creamos nosotros hijos, pero Dios sí, a través del proceso de engendramiento, precisamente. Entonces, de lo que ya existía, en este caso del padre y la madre, nótese, el padre y la madre, entonces surge el engendro, precisamente la criatura, la hija o el hijo, de lo que ya existía o de los que ya existían, precisamente, de material existente, dice él aquí. Entonces, notemos cómo es tan sencillo ver la realidad. Por supuesto, cuando vas viendo paso a paso, pero de momento, cuando es fluido y tú miras este tema, ves que pasa de una idea a otra y es la forma de trabajar de el ilusionismo antitrinitario. No darte tiempo a que desenmarañes, deciles, a que ordenes los planteamientos que te están presentando. Sigamos escuchando. crear hijos, haríamos como Dios, que a partir de la nada o a partir de cualquier material Se dan cuenta que a partir de la nada, dice, o sea, está trayendo él, más bien el concepto de creación es nihilo, que realizó el Señor Jesucristo de la nada, sin materia preexistente, lo está trayendo a su argumentación para que se vea que hay una confusión de concepto, pero no es así, no es honesto en su planteamiento. O bien, de material existente, dice, ¿sí? Entonces no podemos nosotros ser quienes den la vida la da Dios. Él da, Él quita, Él da la vida, Él quita la vida. Entonces, vemos que el error se encuentra en la tergiversación argumentativa antitrinitaria. Y hay que tener cuidado. Te invito a que revises punto a punto lo que estamos viendo, porque estamos notando el ilusionismo antitrinitario en todo su esplendor. formaríamos un bebé. Pero no lo hacemos así. Nosotros lo que hacemos es engendrar hijos, dar vida a partir de una vida. Y es precisamente traer a la existencia a un ser que no existía.
Es una creación, es un proceso de creación, el engendramiento, convirtiéndose ese nuevo ser en carne de nuestra propia carne. convirtiéndose ese nuevo ser en carne de nuestra propia carne. ¿Hasta cuándo? Hasta el proceso del engendramiento. Volvamos a escuchar. Convirtiéndose ese nuevo ser en carne de nuestra propia carne, ya que comparte una misma genética, una misma naturaleza que sus progenitores. Comparte la misma genética, la misma naturaleza que sus progenitores. Entonces, vemos que este es el planteamiento del engendramiento ontológico que se le aplica al Señor Jesucristo divinamente en algún momento de la eternidad, que fue engendrado por Dios el Padre, literalmente, y que el engendro vino a la existencia, el nuevo ser, porque no existía como ser personal. Así que dense cuenta, estimados oyentes, de lo que se está diciendo aquí. Y esto mismo es lo que creen los testigos de Jehová, como lo vamos a volver a certificar en esta oportunidad. Pero terminemos de escuchar esto. Ni las plantas, ni los animales, ni nosotros, ni los ángeles compartimos los genes de Dios. En el caso hipotético de que Dios tuviera, ¿no? De genes. Ahí está la hipótesis no demostrable. Es una mera teoría arcaica y ambigua y antibíblica, esta del supuesto engendramiento ontológico de Cristo en algún momento de la eternidad. Mera hipótesis. No es una tesis, es una hipótesis no comprobable. Realmente es una mera ideología inventada que está fuera de las escrituras en la enseñanza bíblica. Ya que somos creados a partir de algo externo que no pertenece a Dios. En otras palabras, no participamos de su misma naturaleza en nuestra carne. Es decir, que si analizáramos un cabello nuestro enterrado durante miles de años, se podría determinar que ese cabello es de un hombre y no de un animal, ya que su ADN mostraría que la naturaleza de ese cabello es humano. Sin embargo, en el caso de Cristo no fue así. No fue ni como las plantas, ni como los animales, ni como el hombre, y ni tan siquiera como los ángeles, sino que Cristo fue engendrado del Padre, nacido del Padre. ¿Ven? Dice, nacido del Padre, o sea, del interior del ser del Padre, en ese supuesto engendramiento ontológico misterioso que arguye en su argumentación. Este argumentador, entonces no hay tal situación. El Señor Jesucristo no fue engendrado del Padre divinamente hablando en algún momento misterioso de la eternidad. No es como lo está presentando, pero está creído de ese punto, así que pues lo pone de esa manera. Pero puedes notar que no hay tal situación más que un razonamiento antibíblico. Compartiendo con él su misma naturaleza. Por ello encontramos en varios pasajes de la Biblia que se lo llama Dios. Él Ven que por esa razón se lo llama a Dios por una supuesta herencia de naturaleza, que a la vez van rebajando vez tras vez, y no es lo que presenta la palabra de Dios. Así que vemos en esta mecánica dicción antitrinitaria lo evidente. No tiene las pruebas de lo que dice, pero lo presenta como si fuera realidad. Y es allí la situación del engaño, que ejerce esa fuerza porque presenta una ilusión como si fuera realidad. Y si no se estudia, si no estudiamos para ver si estas cosas son así, muy fácil se ha de caer en la trampa. De ahí que te invito a estudiar esto. Ellen White en Señales de los tiempos del Ahora va a pretender, como es clásico en los antitrinitarios, encontrar en escritos de Elena de White una justificación a esta ilusión del supuesto engendramiento de Cristo. Esto desde el inicio de esta ideología antitrinitaria en los noventas de abordaje de la Iglesia Adventista, ya se decía por parte de los iniciadores de estas corrientes antitrinitarias. Ya se decía esto mismo. Entonces los adeptos
posteriores repiten exactamente la misma elucubración argumentadora que tergiversa la realidad. Ya hemos comprobado que Elena de White no presenta, cuando ella habla de Cristo como engendrado, no lo presenta en el sentido ontológico divinamente en algún momento de la eternidad. Ella jamás dijo, hubo un tiempo en que Cristo no existió. Sigo esperando la prueba de parte de los argumentadores antitrinitarios que certifique que Elena de White dijo en alguno de sus escritos, haya mencionado, Cristo no existía y a través del proceso del engendramiento vino a la existencia. No hay tal situación. Ella lo presenta dentro del marco bíblico en su significado de realeza, de supremacía, así como posteriormente el título Hijo de Dios lo presenta dentro del marco de la encarnación del Señor Jesucristo. Así que tenemos bien delimitadas las vertientes de significado polisémicas del uso del término engendrado o engendramiento con relación al Señor Jesucristo, pero que no tiene que ver con que no existía y después cual engendro en el interior del ser de Dios se gestó el engendro, la criatura, y entonces fue dado a luz del Padre, como si el Padre fuera la madre a la vez. Así que pues es una locura eso, una ilusión falsificadora de la realidad bíblica. Y veamos cómo ahora pretenden que Elena de White, perdón, veamos cómo Elena de White es usada por la argumentación antitrinitaria pretendiendo que les favorece en esta ideología, haciendo mención de partes aisladas de su contexto real, las frases que vamos a escuchar a continuación. 30 de mayo de 1895 escribió: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como los ángeles, ni un No un hijo por creación como los ángeles. Ya hemos visto esto y lo vuelvo a repetir rápido aquí. Los ángeles no existían, pero llegaron a la existencia. No sabemos el modo, a menos que los antitrinitarios tengan cómo es que fueron creados los ángeles. Pero lo que sí sabemos es que no existían. Y el Señor Jesucristo, a diferencia de los ángeles, siempre ha estado en la existencia, siempre ha existido. Ve, por favor, los tres temas anteriores a este o cuatro también. En sí toda la serie te invito si no lo has visto, pero si ya lo viste, puedes ver que ya se certificó. Te invito a recordarlo, que el Señor Jesucristo siempre ha existido. Lo estudiamos desde la gramática griega, por ejemplo. Así que te invito a que puedas verificarlo, pero que puedas darte cuenta, puedas certificarlo por ti mismo, por ti misma. El Señor Jesucristo no eh, fue un ser que vino a la existencia por el supuesto engendramiento. No hay tal situación. hijo por adopción como los pecadores arrepentidos. Claro, tampoco el Señor Jesucristo fue un hijo por adopción como los pecadores arrepentidos. El Señor Jesucristo nunca pecó. Elena de White tiene toda la razón en lo que dijo. Y cuando ella dijo que no fue un ser creado, es decir, no fue un ser engendrado, en ese sentido lo está diciendo. Para ella, ni el supuesto engendramiento ontológico, divinamente hablando de Cristo en algún momento de la eternidad, como que no existía y después llegó a existir por ese proceso de engendramiento, no es lo que está enseñando ella en esa frase, en el contexto de lo que dice Elena de White, que ya lo revisamos en uno de estos temas, y que cuando ella dice que Cristo no fue un ser creado como los ángeles, claro, porque los ángeles no existían. En cambio, el Señor Jesucristo siempre ha existido. Y Cristo nunca pecó, así que Él nunca fue adoptado como hijo, como el pecador arrepentido. Volvamos a escuchar un poquito la pronunciación de estas frases aisladas de uso antitrinitario selectivamente.
al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como los ángeles, ni un hijo por adopción como los pecadores arrepentidos, sino un hijo engendrado a la expresa imagen del Padre. Exactamente, un hijo engendrado a la imagen expresa del Padre. ¿Y cómo se desarrolló esto? Dentro de lo que fue el planteamiento de Dios hacia las criaturas, hacia las inteligencias celestiales, en el contexto del conflicto de apostasía de Lucifer, que no querían rendirle adoración y obediencia al Señor Jesucristo. Entonces es dentro de este marco de realeza, de supremacía del Señor Jesucristo que se desenvuelve o se desarrolla esta presentación de Elena de White, no de grado ontológico, sino en grado de supremacía, que se ve reflejado en el Salmo 2:7 y su contexto también en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el capítulo 5, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya he mencionado dentro de esta serie. Así que el contexto no es de grado ontológico de que en algún momento no existiera el Señor Jesucristo, sino que tiene que ver dentro de esta mención de reconocimiento de supremacía del Señor Jesucristo en el máximo sentido, igual que Dios el Padre. Dentro de este contexto, en la polisemia del término engendrado, se encuentra este significado de realeza, de reconocimiento, de supremacía real del Señor Jesucristo, que las inteligencias celestiales antes de la creación de este planeta, del planeta Tierra, ya había sucedido la necesidad ante las inteligencias no omniscientes. Las inteligencias celestiales no son omniscientes, así que se comenzó a desplegar acerca del Señor Jesucristo una realidad, acerca de que Él es igual que Dios, no desigual como lo presenta la argumentación antitrinitaria. Así que volvamos a escuchar que dice que es un hijo de acuerdo a la semejanza de Dios, a la imagen. Entonces, si el Señor Jesucristo, cuando lo contemplamos a Él, le vemos que hubo un tiempo en el cual no existió, entonces también vamos a ver eso de Dios, no. Así como la imagen siempre ha existido, Dios siempre ha existido, así como el Señor Jesucristo siempre ha existido, ese resplandor divino siempre ha existido, también el Señor Jesucristo, así como la sabiduría del Señor, de Dios siempre ha existido, también el Señor Jesucristo. Esa es la comparativa. Pero acá intentan presentarlo como que es en aposición, como que es una imagen, como una reproducción engendrada. Pero el Señor Jesucristo ya estudiamos y certificamos bíblicamente que no es una imagen derivada, que no existía, sino que siempre ha existido, es original. De allí que es el único que puede, dentro de este plan de salvación que se llevó a cabo, porque fue el Señor Jesucristo el que se ofreció a sí mismo. Y entonces, en esta unidad de pareceres con Dios el Padre, también con el Espíritu Santo, entonces es el Señor Jesucristo el que vino en representación de la deidad. Así que Él vino a mostrar cual imagen plena en la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, en la encarnación, vino a reflejar el carácter divino que es igual al de Dios, igual al del Espíritu Santo, el carácter y también la plenitud de la deidad dentro de la pluralidad única bíblica que nos presenta la palabra de Dios. Así que vemos que en esta forma de decir antitrinitaria debemos tener cuidado y vamos a escuchar de nuevo lo que dice para poder avanzar. Estamos cerca del final para pasar a la comprobación de lo que creen los testigos de Jehová lado a lado con lo que insinúa este argumentador antitrinitario,
que pretende que Elena de White le favorece en su creencia cuando no es así. Escuchemos. Ángeles, ni un hijo por adopción como los pecadores arrepentidos, sino un hijo engendrado a la expresa imagen del Padre. Supongo que todos sabéis quién es Pinocho, ¿no? Y aun ser un ejemplo ficticio es muy recurrente por mi parte porque plasma perfectamente lo que quiero decir. Chepeto, a partir de la madera, creó una marioneta llamada Pinocho, la cual, no recuerdo cómo, toma vida pasando a ser un objeto a un ser animado. Sin embargo, Pinocho no tenía la misma naturaleza que su creador. Si se analizara a Pinocho y a Chepeto, se vería que la naturaleza del primero sería de madera y la del segundo sería naturaleza humana. Estaríamos hablando entonces de dos naturalezas diferentes, pero en el caso de Dios y de Cristo no es así. Cristo, al ser engendrado del Padre, tal y como dice Proverbios 8:24 y 25 y Hebreos 1:5, compartía con él su misma naturaleza. Es por ello que Pablo pudo llegar a declarar de Cristo en Hebreos 1:3 que él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Exactamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero no en el contexto ontológico divino, como un engendro, como ya lo hemos certificado. El contexto de Hebreos 1:5, el contexto de Proverbios 8:24 y 25, no es de grado ontológico, sino de realeza, de supremacía del Señor Jesucristo en su aplicación, no dentro de un grado ontológico, como ya hemos certificado. Y entonces, el asunto de la naturaleza del Señor Jesucristo es no que es Dios por herencia, sino porque siempre ha existido, porque es Dios en todo el sentido, en el máximo sentido, divino, autoexistente, siempre existente, que nunca hubo un momento o un tiempo en el cual no existiera, sino que siempre ha estado en la existencia como ser personal, así como Dios, así como también el Espíritu Santo. Así que dentro de esta unidad plural divina bíblica única, mantenemos esta credibilidad ante estas argumentaciones antitrinitarias, y lo de Pinocho y lo de Gepetto, bueno, pues es pues algo que tiene que traer para adornar la argumentación antitrinitaria, que pues dentro de esa caricatura pues intenta decir, estoy muy claro en lo que estoy diciendo y de esta manera estoy comprobando que hay una mala comprensión de conceptos entre creado y engendrado. No hay tal situación, todo lo estamos entendiendo tal como es, pero sobre todo yendo más allá de esta argumentación antitrinitaria. Estamos viendo cómo realmente se está negando en la argumentación antitrinitaria la realidad de que lo engendrado no existía, por lo tanto, a través del proceso de engendramiento supuesto, la criatura llegó a la existencia según ese criterio que aplican al Señor Jesucristo divinamente. Es un modo de creación, de traer a la existencia una nueva vida, un nuevo ser, como lo dijo en su argumentación el argumentador. Porque así como Adán pudo decir también de Eva que era hueso de sus huesos y carne de su carne, Dios el Padre puede decir lo mismo de su Hijo. Sin embargo, no lo dice dentro de esa óptica ontológica, divinamente hablando, y es lo que pretende aparentar en su argumentación. Ya estudiamos que no puede entrar dentro de un esquema de comparación la supuesta analogía de Adán y de Eva. Ya estudiamos que Adán, con relación a Eva, no engendró a Eva, sino que de la costilla que fue retirada de Adán, como ya estudiamos en el libro de Génesis, ya vimos que fue una costilla, no un ser, no un engendro, sino que ya estando la costilla fuera, habiéndose cerrado ya el área de donde fue retirada esa costilla de Adán, entonces viene un proceso de creación, pero no un engendro fue hecho, no fue un engendramiento, un proceso de engendramiento, no lo fue. Y cuando ya es
la pareja, entonces llegan a ser una sola carne, conyugalmente hablando. Entonces es allí esta situación acerca de Adán y de Eva. No tenemos un grado de parentesco padre e hijo, sino que tenemos una relación marital, conyugal, hombre y mujer, no padre e hijo. Están muy lejos en esa ideología inventada, traída por parte de los antitrinitarios, en una forma que no corresponde con la realidad. Por todos lados crean ilusiones y en alguna de ellas puedes llegar a caer si no estás preparado. Así que te vuelvo a invitar a que tengas atención de estas situaciones. Sigamos viendo. Por esta razón, Ellen White, en el manuscrito 49 de 1906, escribe que nuestro Padre Celestial es el Dios del universo y Cristo es el Divino Hijo, el único igual con el Padre. Y esto lo dice dentro del contexto, no en contra del Espíritu Santo, porque estos antitrinitarios, así como los testigos de Jehová, no creen que el Espíritu Santo sea una persona divina dentro de la unidad plural bíblica única. Igual, están en oposición y citan frases aisladas de Elena de White y dejan fuera toda la argumentación que Elena de White empleó, hablando de los escritos de la mensajera del Señor Elena de White, que ella presentó precisamente al Espíritu Santo que teniendo esta característica divina, siendo una persona divina con personalidad. Así que eh, es una dicción, una mención de otra cita aisladamente sin presentar el contexto, el cual el contexto de esta declaración que presentó el antitrinitario, que no detalla realmente, no está interesado en hacerlo, tan solo en mantener el marco de error ficticio a favor aparente de la ideología que está presentando. Elena de White escribió acerca del Señor Jesucristo lo que acabamos de escuchar de este argumentador antitrinitario que citó lo que dijo Elena de White, esa partecita ahora de esta otra declaración de ella, en el contexto de que ni las plantas, ni los animales, ni ninguna cosa creada son Dios, que es lo que proclamaba John Harvey Kellogg en torno a esa fecha de 1906, con el panteísmo declarado que aceptó este exadventista y que se fue a las líneas panteístas. Está dentro de ese contexto, no en contra del Espíritu Santo y no a favor de la supuesta creencia dogmática del engendrado no creado que presentan estos argumentadores. Así que es para conocedores realmente este tipo de presentaciones que verdaderamente conocemos. Fácil discernir las trampas de los argumentadores antitrinitarios. ¿Por qué? Pues por la razón que es el único ser en todo el universo que comparte su misma naturaleza. No porque sea engendrado, derivado, nacido o salido del ser de Dios, como proclama el supuesto engendramiento, y porque es el único dentro de la comparativa de las plantas, de los animales, de todo lo creado, que el panteísmo proclama de que es también divino. No es así, como dice el panteísmo, ni como plantea este argumentador, diciendo es el único. Es decir, cuando uno conoce ya la ideología antitrinitaria, dice no hay un tercero en la divinidad, y lo hay, de acuerdo a la palabra de Dios y a los escritos de Elena de White. Así que entendemos, aunque lo diga tan rápido en su dicción, entendemos lo que está pretendiendo decir, que lo hace de diferentes líneas de ataque a las creencias bíblicas adventistas del séptimo día, y aquí lo estamos percibiendo a las claras. Elena de White no participa de esta argumentación a favor de la presentación en contra del Espíritu Santo, ni en contra del Señor Jesucristo como presentándolo como siendo engendrado
no existente y después a través del proceso de engendramiento supuesto, divinamente hablando, en algún momento de la eternidad en el cielo, que haya nacido el nuevo engendro, el nuevo ser, la nueva criatura. No presentó a Silena de White ni la palabra de Dios. Si Cristo hubiera sido un ser creado, no podría compartir la misma naturaleza que el Padre. ¿Ven cómo ya manejó a esta altura esa situación esquemática, comparativa de conceptos, de que si fuera un ser creado no tendría la misma naturaleza divina del Padre, no la compartiría? No, no es así. El Señor Jesucristo de ninguna manera, divinamente hablando, fue creado, ni ex nihilo, ni a través del supuesto proceso de engendramiento para que tuviera supuestamente por herencia la naturaleza divina. No es lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice esta ilusión tergiversadora argumentativa. Y Pablo no podría haber declarado que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro, en Cristo, ya hablando dentro de los términos de la encarnación, la divinidad revestida de humanidad por siempre, dicho sea de paso, este argumentador antitrinitario, así como los otros que hemos escuchado, más otros de ellos, insinúan, afirman que Cristo está invisiblemente aquí en la tierra, pero en su forma divina, o sea, divinamente, la divinidad de Cristo está en esta tierra y la humanidad de Cristo está en el cielo. Es lo que dicen y no es de lo que enseña la palabra de Dios. Una cosa, un error nos lleva al otro error antitrinitario. Así que es bastante tela que cortar dentro de esta temática con ellos, pero vamos paso a paso y manteniendo el punto acerca del supuesto dogma del engendramiento ontológico de Cristo. Así que vemos que por todos lados de lo que presenta el argumentador, él esgrime una mala comprensión de conceptos cuando en realidad es él el que está creando la supuesta incomprensión de conceptos. Hace esa mezcla absurda y entonces se la cree, porque realmente está todo claro, cada punto está muy claro de lo que se está presentando en la palabra de Dios, en los escritos de Elena de White, a la par con la argumentación ilusionista antitrinitaria. Pero si por el contrario entendemos que Cristo no es criatura ni creación de Dios, sino que es el unigénito Hijo de Dios, entonces no tendremos ningún problema en declarar que Él es Dios. ¿Ningún problema? Claro que tienen problema, porque el hecho de creer que Él fue engendrado, que no existía y en algún momento de la eternidad fue engendrado, ya lo están rebajando y no lo aceptan como todopoderoso, no lo aceptan como Dios en el sentido máximo, porque lo es desde siempre, porque siempre ha estado en la existencia como ser personal, lado a lado con Dios. Claro que tienen problema, aunque lo vuelva a negar. Véase cómo hace esta declaración circular, que pretende que sí creen que es Dios, pero lo creen en una forma rebajada en realidad acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. El sentido que comparte su misma naturaleza y hereda de Ven, en el sentido de que comparte la misma naturaleza, no en el sentido de que siempre ha existido. Ese es el punto, como un ser derivado, nada más. Y también ahí le intentan, cuando ya uno ve las argumentaciones antitrinitarias, cómo intentan esquivar que a la vez dicen que sí es un ser derivado del Padre, después dicen no, no lo decimos en esa manera de derivado. Son muy astutos, pero sus argumentaciones solamente sirven para los impreparados. Así que todo esto está ya debidamente eh, comprobado con relación a sus engaños, se les ha presentado tanto a este argumentador, este servidor, le ha presentado a través de los años, en diferentes oportunidades, le ha presentado los errores y pude conocer esa forma tan esquiva de
un argumento que Yahvé respondido y desenmarañado pasa a otro y luego a otro, así como vemos aquí su dicción. Así que estamos listos ante toda la gama de presentaciones ilusorias que presentan estos argumentadores antitrinitarios. Sigamos escuchando. Él todos los atributos, ¿no? Los atributos de Dios. Así que cuando te encuentres a alguien que te diga que Cristo es engendrado del Padre, por favor, no lo llames testigo de Jehová ni tampoco ¿Por qué no? No presentó nada el argumentador que confirme que no creen como los testigos de Jehová. No presentó absolutamente nada. Nada. Simplemente esta habilidad mecanizada de argumentar. Pero es tan solo eso. En cambio, este servidor sí les va a recomprobar que sí creen como los testigos de Jehová. le digas que niega la divinidad del Hijo, porque no es Claro que niega la divinidad del Hijo. ¿Por qué? Porque lo ven en sentido ontológico como un engendro que no existía y vino a la existencia a través del proceso del engendramiento. Están rebajando con solo eso, con esa afirmación antibíblica, ya están oponiéndose a la plena y bíblica realidad de la divinidad del Señor Jesucristo, que siempre ha estado en la existencia, lado a lado con Dios como ser personal. Es así. Es como la cuarta vez que lo dice, no conté las veces en esta argumentación, pero lo volvió a repetir porque ya está el libreto mecanizado que vimos, esgrimió el argumentador. así, ya que creado y engendrado no es lo mismo. Ya vimos que empezó mal, se mantuvo mal y terminó mal en su argumentación. Engendrado, número uno, engendrado es igual a creado porque no existía el engendro y vino a la existencia a través del proceso de engendramiento. Ahora, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, es el que creó todas las cosas. Son dos puntos que tenemos bien claros. No hay tal supuesto error de conceptualización. No estamos confundiendo las cosas. Engendrado es creado. Y esto dentro de la sinonimia que en los materiales antitrinitarios puedo demostrar cuando guste. De hecho, ya lo estamos demostrando aquí y lo hemos demostrado en otros momentos, más otras evidencias al respecto de propias fuentes antitrinitarias que creen como el argumentador que estamos viendo aquí en pantalla. Con mucho gusto serán presentadas en su momento. Mientras tanto, nos atenemos a lo que aquí se está esgrimiendo, como lo venimos haciendo en la serie, y prácticamente debemos dar prisa para que alcance mejor el tiempo si ha llegado hasta aquí en lo que estamos revisando. Así que vamos a pasar a otra escena. Vamos a pasar a lo siguiente, entonces, para que puedas comprobar conmigo acerca de lo que realmente creen los testigos de Jehová. Esto va a ser lo siguiente que te voy a presentar. Vamos a verlo en las siguientes fuentes. Rodney Smith. Espero puedas ver aquí en la página para que tú lo puedas buscar. Vamos a ver lo siguiente acerca de el Señor Jesucristo. Así que, como testigos de Jehová, afirmamos que Jesús es la primera creación de Jehová Dios, porque eso es exactamente lo que dice la Biblia. Veamos el contexto de esto. Vamos a notar lo siguiente. Es la Biblia que dice, Jesús es la primera creación de Jehová Dios.
Y nosotros como testigos de Jehová enseñamos lo que realmente dice la Biblia. ¿Sí? Esta es la afirmación del título aquí. Ahora dice, así que como testigos de Jehová afirmamos que Jesús es la primera creación de Jehová Dios, porque eso es exactamente lo que dice la Biblia. Sí, enseñamos la verdad de la Biblia. Y aquí está esa verdad bíblica muy clara, directa y fácil de entender. Colosenses capítulo 1 versículos 3 y 15 dice, veamos, versículo 3: siempre damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por ti. Versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Lo viste? La Biblia, en un inglés claro y sencillo, sí, porque el original es en inglés, aquí está en el traductor de la página al español, dice, la Biblia, en un inglés claro y sencillo, dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Atención a esto. Dice, la definición de la palabra primogénito, según el diccionario Merriam-Webster, es primero nacido, el mayor. ¿Lo notan? Y aquí está la prueba bíblica que Jesús fue creado primero. Sí, el primero que, y ahora sorpréndanse, antitrinitarios, dice, sí, el primero que fue dado a luz, producido por Jehová Dios. Así que los testigos de Jehová creen que Cristo, divinamente hablando, fue dado a luz, lo que precisamente enseña ese concepto supuesto del engendramiento ontológico de Cristo en el cielo del Padre, nacido del Padre, fue dado a luz por el Padre a través del proceso de engendramiento, fue producido por Jehová. Bien, esta es la primera fuente. Vamos a otra fuente de los testigos de Jehová. Y aquí la tenemos. Vamos a mirar lo siguiente. Voy a poner la altura de donde vamos a leer en esta página oficial de los testigos de Jehová a nivel mundial. Y dice aquí, escucha por favor con atención, Jehová no fue engendrado, sino que existe sin haber tenido principio. Sin embargo, según Juan capítulo 1 versículo 18, traducción Nuevo Mundo, Cristo fue el único Dios o poderoso, que dice ahora, engendrado directamente o creado por Jehová. Es lo mismo. Son congruentes con su ideología antibíblica los testigos de Jehová acerca de la existencia del Señor Jesucristo. Son congruentes al menos con esta ideología antibíblica. ¿Mm? Entonces, ¿qué creen? Que Cristo fue el único Dios o poderoso engendrado directamente o creado por Jehová. Así que aquí está más claro todavía. Vamos a otra fuente de los testigos de Jehová en su página oficial. Jesús, un ser creado distinto. ¿Mm? Como decía el argumentador que escuchamos en el video en esta ocasión, así como los otros que ya hemos visto en esta serie, de que, oh, Cristo tiene la misma naturaleza de Dios, por eso se le puede decir que es Dios, porque heredó esa naturaleza divina en el engendramiento. Es distinto, es un ser distinto de lo creado.
que fue Cristo el que creó todas las cosas, y las plantas, los animales, los seres humanos, los ángeles no comparten esa naturaleza divina, nada más Cristo por ese supuesto proceso de engendramiento ontológico en algún momento de la eternidad en el cielo. ¿Mm? Es exactamente lo que creen los testigos de Jehová, esa tergiversación de la verdad bíblica acerca de la existencia de Cristo. Dice aquí, en esta otra fuente de la página oficial a nivel mundial de los testigos de Jehová, Jesús, un ser creado distinto. Dice, Jesús fue humano mientras estuvo en la tierra, aunque humano perfecto, porque fue Dios quien transfirió la fuerza de vida de Jesús a la matriz de María. Mateo 1, versículos 18 al 25. Pero aquel no fue el principio de su existencia. Él mismo declaró que había descendido del cielo, Juan 3:13. Por eso fue sencillamente natural que dijera más tarde a sus seguidores, y cuando veáis al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, subir a donde estaba antes, Juan 6:62, Biblia de Jerusalén, BJ, Biblia de Jerusalén, una versión católica romana, dicho sea de paso. Como se ve, una versión de la Biblia católica romana. Ahora dice, como se ve, Jesús existió en el cielo antes de venir a la tierra, pero fue como una de las personas, dice, repito y corrijo, pero, se hace una pregunta, pero fue como una de las personas de una deidad todopoderosa, eterna, trina y una. No, pues la Biblia dice claramente que Jesús, en la existencia que tuvo antes de ser humano, era un ser celestial creado, tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Es decir, no existía y fue traído a la existencia. Lo va a confirmar aquí la declaración de los testigos de Jehová, que hacen alusión al engendramiento de Cristo, no a que los ángeles fueron engendrados como Cristo, que heredaron por engendramiento ontológico la naturaleza divina. No están diciendo eso. Dejemos que sean los testigos de Jehová los que hagan comprensible este párrafo en que vamos leyendo ahorita. Lo expliquen. Dice, ni los ángeles ni Jesús, aquí está la explicación, existieron antes de haber sido creados. ¿Sí? Esta es la explicación del párrafo. Ahora, vamos a ver el detalle que sigue con relación al Señor Jesucristo. ¿Mm? Dice, Jesús en su existencia en los cielos era el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15, Biblia de Jerusalén. Fue el principio de la creación de Dios. Repito, fue el principio de la creación de Dios. Apocalipsis o Revelación 3:14. Según la versión católica de Straubinger, no sería correcto interpretar que principio, griego arge, significa que Jesús fue el principiador de la creación divina. Juan, en sus escritos bíblicos, usa varias formas de la palabra griega arge, más de 20 veces, y siempre tienen el significado común de principio. Sí, Jesús fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios. En este párrafo vemos que se basan en una ideología a través de la versión católica de Straubinger. ¿Sí? Creen, sí, en el dogma antiguo del engendrado acerca de Cristo. Dice ahora, note la relación estrecha que hay entre esas referencias al origen de Jesús y las expresiones de la sabiduría figurativa en el libro bíblico de Proverbios. Yahvé me creó,
primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas. Fui engendrada. Los mismos textos que presentan los antitrinitarios, como el que estamos escuchando en el video, lo que escuchamos. Fui engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Proverbios 8, versículos 12 y 22, 25 y 26, Biblia de Jerusalén. Aunque se usa el término sabiduría para personificar a aquel a quien Dios creó, la mayoría de los eruditos concuerda en que es realmente una figura retórica para aludir a Jesús como criatura celestial antes de su existencia humana. ¿Mm? Entonces, miren, presentan la expresión a través de la Biblia de Jerusalén, fui engendrada. Y curiosamente a los argumentadores antitrinitarios que hemos escuchado en esta serie, más otros como ellos, en ese corte de ideología que ellos pretenden, que ellos tienen o participan, realmente se basan en traducciones católicas romanas. Y lo vas viendo cuando estudias sus materiales, paso a paso. Ahora vamos a pasar a otra parte dentro de esta misma página, dentro de este mismo link, que dice aquí, ¿cómo es Jesús el Hijo unigénito? ¿Mm? Dice, la Biblia llama a Jesús el Hijo unigénito de Dios. Juan 1:14, 3:16 y 18, Primera de Juan capítulo 4, versículo 9. Los trinitarios dicen que puesto que Dios es eterno, también el Hijo de Dios es eterno. Pero ¿cómo puede alguien ser hijo y a la vez tener la misma edad de su padre? Es exactamente el mismo argumento o uno de los argumentos que también presentan los antitrinitarios, como el que escuchamos en el video anteriormente a esto. Exactamente el mismo razonamiento. Dice, los trinitarios alegan que en el caso de Jesús, el término unigénito no encierra, escuchemos, y mira con atención aquí por favor la pantalla, no encierra en sí mismo, dice, repito y corrijo, los trinitarios alegan que en el caso de Jesús, el término unigénito no encierra en sí el mismo sentido de la definición del diccionario para engendrar. ¿Mm? Así que unigénito, sinónimo de engendrar. Este grado ontológico con relación a la divinidad de Cristo. Sí, los testigos de Jehová esgrimiendo a favor del supuesto engendramiento ontológico de Cristo divinamente hablando en algún momento de la eternidad, nacido en el cielo, a través del proceso de engendramiento. Dice, engendrar, que es procrear, propagar, ¿qué? Propagar la propia especie. Diccionario de la Lengua Española, 1984. Dicen que en el caso de Jesús, o sea que los trinitarios, dicen que en el caso de Jesús tiene el sentido de una relación inoriginada, un tipo de relación de hijo único sin el engendramiento. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento por W. E. Vine. ¿Le parece lógico eso? ¿Puede un hombre pasar vida a un hijo sin engendrarlo? ¿Notan el matiz ontológico que están defendiendo los testigos de Jehová? Sí, en su página oficial a nivel mundial. ¿Mm? Vean nada más. Dice, además, ¿por qué usa la Biblia la mismísima palabra griega para unigénito, como admite Vine, sin explicación alguna, al describir la relación de Isaac con Abraham? Hebreos 11:7 dice que Isaac era el hijo unigénito de Abraham. No cabe duda de que
En el caso de Isaac, él era unigénito en el sentido normal, sin ser igual en tiempo ni posición a su padre. Todo esto es ontológico, todo este comentario, toda esta explicación para llevar a los lectores de este artículo, de la creencia de los testigos de Jehová, a que crean realmente en Cristo como siendo engendrado ontológicamente, así como creen estos antitrinitarios que hemos visto en esta serie de estudios acerca de argumentaciones antitrinitarias. Sigue diciendo, la palabra griega básica para unigénito, que se usa para aludir a Jesús e Isaac, es monogenes, de monos, que significa único, o ginomai, raíz que significa generar, llegar a ser, entre paréntesis, llegar a existir, declara la Exhaustive Concordance de Strong. Por lo tanto, monogenes se define como único nacido. Es lo que creen los argumentadores antitrinitarios que estamos viendo en esta serie, que niegan que creen como los testigos de Jehová. Sigue diciendo, único engendrado, como esgrimen los argumentadores antitrinitarios y como algunos pioneros adventistas creyeron. O sea, hijo único. ¿Mm? Citando A Greek and English Lexicon of the New Testament por E. Robinson. Y citan otra fuente. El Theological Dictionary of the New Testament, publicado por Gerhard Kittel, dice, monogenes significa de descendencia única, o sea, sin hermanos o hermanas. Este libro también declara que en Juan 1:18, capítulo 3, versículos 16 y 18, y primera de Juan 4:9, la relación de Jesús no solo se compara con la de un hijo único con su padre, es la relación del unigénito con el Padre en ese sentido ontológico, lo están presentando ellos. ¿Se dan cuenta? Y veamos esto. Así que la vida de Jesús, el Hijo unigénito, tuvo comienzo, lo que insisten en sus argumentaciones los antitrinitarios que estamos viendo en los temas que estamos presentando en esta serie. Y al Dios Todopoderoso se le puede llamar con razón su engendrador. ¿Lo ves? Su engendrador o padre. En el mismo sentido que un padre terrestre como Abraham engendra un hijo. Esto es en el pleno sentido ontológico. ¿Mm? Hebreos 11:17. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios es el Padre de Jesús, quiere decir lo que dice, que son dos seres distintos y separados. Dios es el mayor, Jesús es el menor, en términos de tiempo, posición, poder y conocimiento. Y dice más, cuando uno, dice, cuando uno toma en cuenta que Jesús no fue el hijo, dice, cuando uno toma en cuenta que Jesús no fue el único Hijo celestial creado por Dios en los cielos, queda patente por qué se usó en su caso el término Hijo unigénito. A una cantidad innumerable de otros seres celestiales creados, ángeles, se les llama también hijos de Dios, con el mismo sentido que aplicaba a Adán el término, porque la fuerza de vida en ellos había provenido de Jehová Dios, la fuente de la vida. Job 38:7, Salmo 36:9, Lucas 3:38. Ahora atención. Pero todos estos seres celestiales
fueron creados mediante el Hijo unigénito. ¿Y qué dice ahora? Del Hijo unigénito, el único que fue engendrado directamente por Dios. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Así que aquí está otra evidencia que comprueba que los antitrinitarios que estamos viendo en esta serie de videos, si creen como los testigos de Jehová esa falsedad del supuesto engendramiento ontológico divinamente hablando de Cristo en algún momento de la eternidad, que no existía y a través del proceso de creación de engendramiento vino a la existencia, igual que los testigos de Jehová. Ahora pasemos a esta parte. ¿Cree usted? Vamos a pasar a otra parte. Dentro de esta argumentación voy a presentar lo siguiente, la siguiente escena. Voy a confirmar que se escuche lo siguiente. Escuchemos. Varias preguntas. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo posee la esencia de su Padre? Lo segundo, ¿cree usted que el Señor Jesucristo salió del Padre? ¿Qué entiende al respecto? Al respecto le comparto algunos cambios, noten ahora la expresión, lo bastante serio que se han realizado en algunos versículos en la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cuáles son estos pasajes? Bueno, Juan 16, 28, según la traducción del Nuevo Mundo de 1967 y 1987, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Según la traducción del Nuevo Mundo, vine al mundo como representante del Padre. Otros pasajes que va a citar con la misma dinámica es Juan 16:30 y Juan 17:8. Finalmente me dice la base textual de las Biblias Jerusalén, Hispanoamericana y Traducción del Nuevo Mundo, las tres, es el mismo, es el texto masorético y el crítico. Entonces, de lo anterior, hermano, ¿crees que Cristo salió de Dios y tiene la esencia de Dios como Hijo unigénito del Padre? Espero con interés su respuesta. Primeramente, Bueno, ya vimos en un tema anterior a este acerca de cómo malversan los antitrinitarios que estamos escuchando en los videos anteriores que hemos estudiado, sus argumentaciones. Ya hemos visto cómo emplean la frase salí de Dios como pretendiendo que Cristo salió del ser de Dios ontológicamente cual engendro. Ya vimos que no es así. A eso hace alusión este presentador testigo de Jehová, que ahora estamos escuchando en pantalla. Y vamos a escuchar lo siguiente acerca de esta argumentación con relación a lo que creen los testigos de Jehová acerca del Señor Jesucristo. Escuchemos. Parece que viene un segmento de comerciales, sí. Enseguida volvemos aquí. Es de la misma página consultada. Escuchemos. primeramente vamos a repasar de forma muy breve la enseñanza de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creemos que Jesucristo es la imagen perfecta del Dios vivo. Eso lo dice la Biblia. Perfecta en el sentido como también lo fue Adán, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, salvando las Bien, esperamos a que venga bien la señal. distancias enormes entre el ser humano Adán antes de pecar y Jesucristo como primera criatura. Sí, porque los testigos de Jehová creemos que Jesucristo es la primera creación,
muy superior a todas las demás criaturas espirituales. Ahora bien, ¿qué significa que Jesucristo sea la imagen perfecta de Dios? Bueno, que hay atributos de Dios que también los tendrá Jesucristo. ¿Dónde está el problema con los trinitarios? Bueno, estos hablan de atributos incomunicables como eternidad, omnisciencia, omnipotencia y por supuesto aquí ya hay una distancia con la enseñanza de los testigos de Jehová, que no decimos que Jesús sea omnipotente, omnisciente y mucho menos que sea eterno como el Padre. También los testigos de Jehová enseñamos que Jesucristo comparte divinidad con el Padre, así como los seres humanos compartimos humanidad, salvando claro las distancias entre el mundo espiritual y el mundo físico. Así de simple es la doctrina de los testigos de Jehová, sin incorporar elementos filosóficos extraños al pensamiento cristiano del primer siglo. Ven, así que también creen como los testigos de Jehová, los antitrinitarios que estamos escuchando en la serie. Repito esto último en breve para que quede claro el punto. Y el mundo físico. Así de simple es la doctrina de los Un poco atrás. que Jesucristo comparte divinidad con el Padre, así como los seres humanos compartimos humanidad, salvando claro las distancias entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ahí está. Comparten, precisamente dice aquí, la divinidad. ¿Por qué? Porque lo ven dentro del contexto del engendramiento ontológico de Cristo, tal como ya lo certificamos. De ahí que se comparta esa naturaleza, esa divinidad. En palabras de un testigo de Jehová, participativo en la presentación de lo que creen como testigos de Jehová. Así que como notamos en este maratón de ideas, pudimos comprobar nuevamente que los argumentadores antitrinitarios que hemos escuchado a lo largo de esta serie mienten si creen como los testigos de Jehová con relación a la existencia del Señor Jesucristo. Así que bueno, seguiremos adelante dentro de esta serie. Te invito a que veas paso a paso lo que estamos comprobando y puedas verificar por ti misma, por ti mismo, esta realidad de el ilusionismo antitrinitario que ha abordado a la Iglesia Adventista. Así que seguiremos adelante en varios detalles más. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde.